Entonces, hoy día continuamos con lo que dejamos la semana anterior. La semana anterior empezamos con la encuesta nacional de hogares y vimos que en esa página de microdatos del INEI había una pestaña que se llamaba documentación, acá, y ahí teníamos la lista de muchas encuestas y censos del INEI. No están todos, pero están los más usados. Ahí buscamos ENAO actualizada. Acá ponemos simplemente ENAO. En año buscamos el más reciente, vamos al periodo anual y la clase anterior vimos la ficha técnica, que hoy día vamos a profundizar un poco más, y vimos esta parte que decía cuestionario en NAU 01, que era una parte del cuestionario, una parte de la lista de preguntas con las que el encuestador llega a la casa de cada uno de los hogares que han sido seleccionados para ser encuestados. Pero esa encuesta tiene más partes. Así que vamos a abrir esas para darle un vistazo y saber qué contiene. Como les comenté la sesión anterior, mi objetivo al estar abriendo estos archivos es que ustedes puedan ver y tener una noción de qué cosas están en la ENAO, ¿no? Porque uno puede creer que hay algunas cosas, pero en realidad no necesariamente es así. A veces nosotros creemos que hay toda la información para una investigación, pero probablemente no esté todo, probablemente haya información limitada. Y por eso es que quiero revisar con ustedes estas hojas de cuestionarios. Veamos, acá dice que este cuestionario es del módulo 300, que es el módulo de educación. Como es un módulo de educación, solamente es contestado por las personas de 3 años a más. ¿Por qué no personas menos de 3 años? Porque no están en edad para ir al nido, ni ir al inicial, ni todavía van al colegio, ¿no? Y este cuestionario de educación es contestado tanto por aquellos que están en edad de ir al colegio, para aquellos que están en edad de ir a la educación superior y también para todos aquellos mayores de edad, porque también se les puede preguntar si en el pasado han ido al colegio, a la universidad, ¿no? Y las preguntas acá son bastante detalladas. Esta pregunta, la inicial, dice, ¿cuál es el idioma o lengua materna que aprendió en su niñez? Y acá tenemos una lista de los idiomas más conocidos: quechua, aymara, xánica, wajún, shipibo, was, shawi, matsigenga, achur, otras lenguas nativas, castellano, portugués. Esta pregunta era la que se utilizaba hace años como proxy de indígena. En Estados Unidos se incluye en las investigaciones la variable race, que tiene las categorías de afroamericano, blanco, hispano, latino y otros. En el caso del Perú, la disparidad étnica no está tanto con esa estructura, sino en el caso del Perú, la disparidad étnica tiene que ver con ser indígena o no ser indígena. Y hasta hace algunos años, esta pregunta de idioma materno o lengua materna era una proxy a esa característica de indígena no indígena. Sin embargo, desde el 2017 se ha incluido una pregunta que es autoidentificación étnica. Seguro ustedes recuerdan que en el anterior censo, en el 2017, cuando llegaron a sus casas a levantar el censo, hubo una pregunta que les decían: según sus tradiciones y sus costumbres, ¿usted cómo se identifica? ¿Se identifica como blanco, como quechua, aymara, eh, criollo, nikkei, ¿no? Entonces, desde el 2017 ya hay una pregunta adicional con autoidentificación étnica, pero también sigue estando esa pregunta sobre lengua materna. Luego, acá aparece uno que es: ¿cuál es el último año o grado de estudio y nivel que aprobó? Vamos a ver que esta pregunta nos va a ayudar luego a calcular los años de educación.
No hay ninguna pregunta acá que sea cuántos años de educación usted ha culminado. Solamente preguntan cuál es el último año o grado de estudios y nosotros vamos a luego calcular en Stata la variable cantidad de años de estudio. También preguntan sobre la carrera superior, universitaria o no universitaria que uno ha llevado. También el nombre del centro de estudios. También nos preguntan si saben leer y escribir. Nos preguntan si el año pasado estuvo matriculado en algún centro o programa de educación básico superior. Nos preguntan sobre si aprobó o no aprobó el último año que estuvo matriculado. Y acá tenemos preguntas un poco más específicas sobre la infraestructura del centro educativo donde uno asistió, si tenía muy buen estado de infraestructura, equipamiento, enseñanza, dotación de materiales, había participación de los padres de familia. Preguntas más específicas sobre las condiciones que uno enfrentaba en su lugar de estudio. Bajemos un poquito. Esta parte me interesa porque acá hay un pequeño cuestionario sobre gastos asociados a la educación, ¿no? Cuando uno va al colegio, a la universidad, tiene que desembolsar algunos tipos de gastos. Por ejemplo, acá me dicen uniforme escolar, calzado escolar, libros, útiles, matrícula, APAFA, laptop y otros. Y me preguntan no solamente si tengo o no tengo esos, esos bienes, sino me preguntan si fue comprado en efectivo, me preguntan si es autoconsumo, si es autosuministro, si es pago en especias o me lo dieron por un programa social, ¿no? Por ejemplo, las tablets o las laptops que en algún momento el Estado dio, también se podrían registrar acá como parte de programas sociales. También me preguntan cuánto fue el monto que desembolsé por ese bien, dónde lo compré en caso lo haya comprado y en caso si quiero venderlo hoy, a cuánto eh, lo podría vender o cuánto costaría hoy ese producto, ¿no? En caso yo no lo haya pagado, quizás pongo ahí un estimado de cuánto hubiera pagado por ese bien. Y también me preguntan la cantidad de veces que he desembolsado por ese bien, ¿no? Libros y textos probablemente tenga que comprar varias veces al año. Útiles escolares, quizás tenga que comprar varias veces al año, ¿no? Todo eso. Y también me preguntan dónde compré, ¿no? Porque no es lo mismo comprar los libros en el ambulante que comprarlo en una tienda especializada, ¿no? Es muy distinto. Es distinto comprar tu uniforme en un puesto de mercado que comprarlo en un bazar, ¿no? Entonces también se diferencia por eso y se pone todo ahí. Acá su compañera me pregunta, ¿en dónde estudió los que estudiaron en centros de idiomas como IFNA y británico? Eh, no. Resulta que esta encuesta de educación solamente incluye formación, eh, el nombre exacto es formación educativa regular y que te da algún tipo de certificado oficial a nombre de la nación. Cuando uno va al colegio, el certificado está avalado por el Ministerio de Educación. Cuando uno va a la universidad, el título o el, el título que te dan está avalado a nombre de la nación. Cuando uno va a un instituto, al Senat y a esos institutos, también te dan un certificado, una constancia a nombre de la nación. Cuando uno hace una maestría o un doctorado, la SUNEDU y el gobierno avalan tu, el título, pero en el caso de academias, de Británico, de IPNA, de centros donde te enseñan computación, que no tienen un título a nombre de la nación, no están. Pueden entrar como gastos, puedes encontrarlo quizás más abajo, hay preguntas sobre gastos, gastos en tutorías, gasto en institutos de computación, gastos en idiomas, pero no va a estar del todo bien definido. Entonces, como no es
como el objetivo no es ver educación, como el objetivo solamente es ver educación oficial regular, lo demás puede estar presente como parte del gasto, pero no va a estar del todo bien registrado. Luego, veamos, ¿qué más? También nos preguntan sobre pensiones, movilidad escolar, también los montos y servicio de Internet. Esta pregunta está en el módulo de educación, que es servicio de Internet, porque hoy en día es indispensable el Internet y sobre todo con la pandemia nos dimos cuenta que es muy importante tener Internet para tener acceso a educación virtual y a clases virtuales, ¿no? Luego hay esta pregunta que este módulo, esta cartilla, que es solamente para personas de 14 a más años, que son competencias adquiridas de tecnologías de la información y comunicación. Este módulo o este cartilla es bastante reciente y nos preguntan sobre habilidades de computación, básicamente computación o algún tipo de tecnología similar, ¿no? Acá te preguntan, ¿sabe copiar o mover un archivo o carpeta? Utilizar herramientas de copiar y pegar para duplicar o mover información dentro de un documento, enviar correos, utilizar fórmulas aritméticas en una hoja de cálculos como un Excel, conectar o instalar nuevas diapositivas, encontrar, descargar y configurar software, crear presentaciones electrónicas en PowerPoint, en Prezi, en otras plataformas, transferir archivos entre computadoras y otros dispositivos, redactar un programa informático mediante uso del lenguaje de programación especializada, ¿no? Entonces, esto puede ser muy útil. Se han hecho pocas investigaciones con estas preguntas. A alguien le puede interesar esto de habilidades informáticas. Luego pasamos al módulo 400. El módulo 400 sí es contestado por todas las personas, pero alguno de ustedes me preguntará, ¿por qué la ENAU tiene un módulo de salud si ya existe una encuesta especializada en salud, que es la encuesta demográfica y salud familiar? ¿No? ¿Por qué duplican el tema de salud dentro de la ANAU y aparte también en una encuesta de salud especializada? No es que se duplique, sino que son encuestas que, si bien es cierto, se enfocan en salud, tienen diferentes enfoques. El enfoque de la ENDES, que es la encuesta especializada en salud, es un enfoque de saber las enfermedades que sufren las personas y cómo las personas afrontan esas enfermedades. Entonces, en la ENDES se permite saber la incidencia o la cantidad o el porcentaje de niños que tienen anemia, que tienen desnutrición crónica, que tienen sobrepeso. Se puede saber la cantidad o el porcentaje de personas que tienen hipertensión, que tienen enfermedades de algún tipo, las personas que tienen VIH, y también se sabe o se pregunta cómo las personas se enfrentan a esas enfermedades, ¿no? ¿Cuántas veces va al hospital? ¿Cuán lejos está el hospital de su casa? ¿Cuánto gasta en sus citas? ¿Conoce sobre cómo prevenir tales enfermedades? ¿Recibe suplementos o pastillas o medicinas para combatir la enfermedad? Eh, Cuando pide cita en el hospital, la atienden rápidamente. Usted va al médico o solamente a una posta o solamente a una farmacia o al curandero. Todo eso que es situación de salud y cómo afrontar esas situaciones es en la encuesta ENDES, en la encuesta demográfica y salud familiar. Mientras que en la ENAU, la aproximación es más sobre gastos en salud y cómo estos gastos y el tiempo que uno invierte en salud eh, condiciona las condiciones de vida de las personas. Entonces, acá no me van a preguntar si yo tengo anemia, si yo tengo desnutrición, no me van a hacer un test para saber si tengo anemia y desnutrición, no me van a preguntar si conozco sobre el VIH, sobre las enfermedades de transmisión sexual, no. Me van a preguntar quizás cuánto gasto en medicamentos, cuánto gasto en citas de salud, cuánto gasto en pastillas, cuánto gasto en, en suero, cuánto gasto en una tomografía. Acá en la ENAO es más esa aproximación de los gastos que yo incurro
en temas de salud. Entonces vamos a ver algunos. Dice, eh, vamos acá, discapacidad, ¿no? ¿Tiene usted limitaciones de forma permanente para moverse, ver, hablar, oír, entender, recordar? Acá, ¿parece alguna enfermedad crónica? Ojo que esta pregunta, las preguntas que tienen que ver con las enfermedades son autorreporte. Y el autorreporte no es el todo confiable. ¿Por qué? Acá me pueden preguntar si yo tengo hipertensión, pero muy probablemente mucha gente no sabe que tiene hipertensión, no está diagnosticado. Entonces, si bien es cierto, hay algunas preguntas acá de salud que te preguntan si tienes alguna enfermedad, solamente es autorreporte y eso no es confiable. Mientras que en la ENDES, que es sí la encuesta oficial de salud, no solo te preguntan, sino te hacen un test. Entonces, el encuestador de la ENDES va con un especialista en salud y te pone esa maquinita en el brazo para medir la cantidad de latidos, tu presión arterial, y con eso determina si tienes hipertensión. También en la ENDES, el encuestador llega con un personal médico que te saca un poquito de sangre y con esa muestra de sangre determina si tienes anemia. También el encuestador va con un especialista que mide tu talla y también te pesa y mide tu índice de masa corporal y con eso se determina si tienes desnutrición. Entonces, eso de diagnosticar en el momento algunos tipos de padecimientos o enfermedades solo se le hace en la ENDES. En la ENAU solamente es autorreporte y enfocado más en gastos en salud. Entonces, cuando veo acá, dice gasto en consultas, en medicinas, en análisis, en rayos X, en servicios dentales, oftalmológicos, compra de lentes, vacunas, control de salud, anticonceptivos, otros gastos como ortopedia, termómetros, hospitalización, intervención quirúrgica, control de embarazo, atención de parto. Igual, estos gastos también tienen que ser registrados con la frecuencia que han sido realizados y el lugar donde he gastado. Acá me dice que en el MINSA, en el Salud, en el Hospital de las Fuerzas Armadas o Policiales, en una clínica, una farmacia, una botica, una óptica, una bodega, una casa de huesero, un curandero, un ambulante. También me preguntan quién ha pagado por ese gasto. Puede ser que lo haya pagado algún miembro del hogar, que sea autoconsumo, autosuministro, regalado, donado o cubierto por el SIS, donado por alguna institución del Estado, donado por una institución privada, cubierto por salud o las Fuerzas Armadas o policiales, fue cubierto por un seguro privado. ¿Por qué es importante esto? Porque, al menos en el Perú, el gasto de bolsillo en salud es bastante alto. ¿Qué es el gasto de bolsillo en salud? Es el gasto que yo realizo cuando no tengo seguro o cuando el seguro no cubre esos montos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi seguro, voy a la clínica, me sale una cuenta de 5.000 soles entre consultas, análisis, pero el seguro me cubre el 90%. Entonces, de mi bolsillo, mi gasto de bolsillo solamente va a ser el 10% de esos 5.000 soles. El resto lo cubre el seguro. Entonces, esa desagregación entre el gasto final de bolsillo y el gasto cubierto por el seguro, sea privado, SIS o cualquier otro seguro, es importante porque muchas personas son son muy vulnerables en ese sentido, ¿no? Las personas que no tienen seguro, probablemente cuando se enfermen van a tener un gasto imprevisto muy alto, mientras que los que tienen seguro probablemente no tengan mucho gasto adicional, porque todo lo va a cubrir, o gran parte lo va a cubrir el seguro. Entonces, por eso acá nos preguntan quién asume los gastos finalmente. También nos preguntan qué ese tipo de seguro se tiene. Está el seguro de salud, el seguro privado, las EPS, que son entidades prestadoras de salud, los seguros de las Fuerzas Armadas y Policiales, el SIS, el seguro universitario, el seguro escolar privado. Hoy en día, desde el gobierno de Vizcarra,
El SIS ya es universal, así que todos, cualquier persona que no tenga un seguro por defecto, se le da el SIS. Eso no era así antes. Ahora todos los peruanos tienen seguro, que es el SIS. Y bueno, esa luz tienen aquellos que tienen un contrato laboral formal, entonces su empresa paga eh, la cuota de salud. Seguro privado, hay muchas aseguradoras como RIMAC, Pacífico. Las CPS son complementos de salud. Hay una opción de que uno paga salud, pero a la vez paga una EPS, de modo que también se puede atender en clínicas privadas y a la vez en los hospitales o centros de salud. Y bueno, eso es para policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Seguro universitario ustedes deben tener quizás. Y en el colegio también a veces piden un seguro escolar. También nos preguntan dónde acude uno cuando se enferma. Y esto es importante porque lamentablemente en el Perú los centros de salud más grandes, en el Perú los centros de salud se dividen en tres tipos. Los de grado uno, grado 2 y grado 3. Los de grado 3 son aquellos hospitales que son más grandes, los que tienen todos los servicios, tienen emergencias, tienen tomógrafos, tienen salas de operaciones, tienen todo. Lamentablemente, esos centros de salud que son grandes, completos, son muy pocos, y lo que la mayoría de personas tiene cerca a su casa o en su propio distrito son solamente postas o centros pequeños, donde lamentablemente no existe todo lo necesario. Entonces es importante saber cuán cerca está la gente del centro de salud al que va. Luego acá aparece el módulo 500, que solamente es contestado por las personas de 14 a más años. ¿Por qué? Porque según la OIT, desde los 14 años se considera que una persona puede trabajar. Este módulo lo vamos a pasar rápido porque lo vamos a ver luego con más detalle. Ya con Stata vamos a abrir ese módulo a más detalle. Este módulo es bastante desagregado. Me preguntan sobre el primer empleo, el segundo empleo, si me pagan salarios, sueldos o comisiones, me dan utilidades, qué tamaño es la empresa donde trabajo, en qué sector está la empresa en qué sector se desarrolla la empresa que estoy trabajando, qué oficio o profesión realizo dentro de la empresa, me pagan mensual, anual, semanal, diario. Todo eso está acá. Ya lo vamos a ver con más detalle en las siguientes clases. Y bueno, todo esto es del módulo de empleo y ingresos. Y luego viene esta parte de inclusión financiera que yo les comenté, que se incluyó en la ANAO por presión de la Superintendencia de Banca y Seguros y de algunas asociaciones de empresas, de empresarios. Y tiene preguntas sobre si las personas tienen cuentas bancarias, tienen préstamos, tienen tarjetas de débito, si tienen billeteras digitales. Estas billeteras digitales recién se ha agregado hace poco, hace 1 o 2 años recién, bueno, desde el 2024. En las anteriores no está billeteras digitales, solamente está esta parte de acá, no está billeteras digitales, recién está ahora. Y va a ser de mucha ayuda porque hoy sabemos que gran parte de los negocios acepta pagar con Yape y PRI. Sigamos. Luego, acá hay un módulo chiquito que habla sobre alimentos consumidos fuera del hogar. Esta cartilla complementa las cartillas que vimos la semana anterior, pero acá solamente ve lo que compramos en restaurantes, en chifas, en pollerías, ¿no? Todo eso se puede poner acá. Y acá tenemos otros gastos. Sigamos. Voy a descargar este cuestionario en A1B solamente para darle una mirada rápida de qué hay ahí. Y veo esto. Dice, módulo de gobernabilidad, democracia y transparencia. Este módulo es un módulo muy interesante, pero que pocas personas
pero que pocos investigadores exploran. Es un módulo que te pregunta sobre confianza en instituciones, nos pregunta opinión sobre los problemas principales del Perú, nos preguntan sobre qué opinamos de la gestión de nuestro gobierno, nos preguntan sobre corrupción. En particular, nos preguntan si alguna vez hemos sido víctimas o nos han pedido algún tipo de coima y nos preguntan si esa coima o ese pedido de dinero fue en un municipio, fue en el Poder Judicial, fue en la RENIEC, fue en la SUNAT, fue en la policía, fue en la Defensoría del Pueblo y además nos dicen si yo decidí dar o no dar. Ahí dice, le solicitaron dar y dio, le solicitaron dar y no dio, no le solicitaron pero dio voluntariamente, no le solicitaron. También preguntan si denunciaron el hecho, denuncié o no denuncié, cuál fue la razón por la cual no denuncié, por temor a represalias, porque las autoridades no hacen caso, por falta de tiempo, por no saber ante quién tendría que denunciar, porque obtuve un beneficio, entonces no denuncié, porque dio dinero o regalos como agradecimiento. Y también te preguntan cómo calificaría la atención recibida en esas instituciones, ¿no? Acá está la lista de instituciones, que básicamente son municipalidades y algunas instituciones del Estado, ¿no? Entre ellas la policía, defensoría, gobiernos regionales, ministerios, hospitales. Luego, en este módulo también me preguntan sobre democracia. ¿Sabe usted qué es democracia? ¿Cuál cree que es la característica más importante de la democracia? En su opinión, ¿la democracia sirve? En su opinión, ¿la democracia en el Perú es importante, muy importante, poco importante, nada importante? En el Perú la democracia funciona muy bien, bien, mal, muy mal, no sabe. ¿Usted cree que la democracia funciona mal, muy mal debido a qué? ¿A los políticos, a los ciudadanos, a que las leyes son malas? ¿Con cuál de las siguientes opiniones está usted más de acuerdo? ¿Un gobierno democrático es siempre preferible? En algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario que uno democrático. Me da lo mismo que sea democrático o autoritario. Según usted, en el Perú hay respeto por la libertad de expresión, la igualdad frente a la ley, la libertad política, las elecciones transparentes. ¿Con qué grupo se siente usted más identificado? ¿Su departamento, con su etnia o raza, su comunidad campesina indígena, su grupo o posición religiosa? Como se dan cuenta, esas preguntas de democracia son muy interesantes, pero lamentablemente pocos investigan o utilizan esta base de datos. Luego también hay preguntas sobre discriminación, básicamente si uno ha sido víctima de discriminación. Dice, en los últimos 12 meses, usted ha sentido discriminación por su color de piel, rasgos físicos o rasgos faciales, su lengua o por su forma de hablar, su vestimenta, su origen o lugar de residencia, sus costumbres, su nivel de ingreso, su grado de educación, su edad, su sexo, su orientación sexual o tener alguna discapacidad. Luego, ¿dónde se ha sentido discriminado? Y acá hay una lista en el centro educativo, como colegio, universidad, instituto, en un establecimiento de salud, como centro de salud, hospital, etcétera, una comisaría, una institución pública, su centro de trabajo, un establecimiento comercial, un espacio público, el transporte público, un evento deportivo, en internet u otros. Eso sería interesante para una tesis, ¿no? Saber los lugares o saber la frecuencia con la cual la gente se siente discriminada. Y acá más sobre preguntas de corrupción, preguntas sobre acceso a la justicia. En los últimos 12 meses, usted y o algún miembro del hogar ha tenido algún desencuentro o conflicto por pensión de alimentos, tenencia de menores, régimen de visitas, desalojo, indemnización, división y partición de bienes, violencia familiar, robo, hurto, violencia sexual u otros.
Y también te preguntan, en caso haya sido parte de un conflicto, ¿dónde fue a solucionarlo? ¿A un centro de conciliación o arbitraje, al líder de comunidad, a la Defensoría del Pueblo, al municipio, al subprefecto, teniente gobernador, al Poder Judicial o juez de paz, al Ministerio Público, a la policía, a la defensa pública, a la justicia indígena o a otra autoridad? Y también te preguntan, en caso hayas recibido ayuda para resolver ese conflicto, si te sientes satisfecho o no. Y ahora vienen estas preguntas interesantes sobre percepción del hogar. Las preguntas que vienen acá tienen que ver con bienestar subjetivo, cómo las personas se sienten con su situación o su entorno. Dice, en la actual situación económica de su hogar, ¿usted logra ahorrar dinero? ¿Apenas logra equilibrar sus ingresos y gastos? ¿Se ve obligado a gastar sus ahorros? ¿Se ve obligado a endeudarse? En el último año, el nivel de vida de los hogares de su localidad o comunidad mejoró, está igual o empeoró. En el último año, el nivel de vida de su hogar mejoró, está igual, empeoró. ¿Por qué mejoró el nivel de vida de su hogar? Encontró empleo estando sin trabajo, encontró mejor trabajo, trabaja más miembros del hogar, instaló un negocio, recibió donaciones, transferencias o rentas, aumentó ingresos por trabajo independiente, aumentó ingresos por trabajo dependiente, también percepción sobre programas no alimentarios y programas alimentarios, cuán satisfecho se siente con los programas sociales. Y acá hay preguntas sobre pobreza subjetiva. Acá hay una escala del 1 al 10 que te dicen, ¿en qué escalón considera que se encuentra la condición económica de su hogar? Del 1 al 10, donde 1 es pobre y 10 es rico. Esto es interesante y se podría cruzar con la pobreza monetaria, porque yo sospecho que hay muchas personas que, según la, la definición de pobreza monetaria, no son pobres, pero se pueden sentir pobres según esta escala. Y al revés, puede haber personas que siendo ricos o siendo ricos no se sientan ricos, se sientan pobres. Puede haber gente que distorsione su situación bueno, que subjetivamente no refleje su situación real de pobreza, ¿no? Sería interesante ver esto. Con los ingresos de su hogar, ¿estima usted que vive muy bien, bien, mal, muy mal? Esa pregunta es interesante. ¿En cuánto estima usted el monto mínimo mensual necesario que requiere su hogar para vivir? Considere alimentos, vestido, calzado, salud, educación, transporte, etcétera, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que deberían ganar al mes para vivir bien? La última vez que revisé esto era más o menos 3.200. 3.200 es lo que considera un hogar que debería tener mensualmente para vivir dignamente. Pero si vemos los datos reales de ingresos por hogares, estamos muy lejos de eso, ¿no? Ni siquiera llegamos a 1.500 en promedio en el Perú, entonces estamos muy lejos. Los ingresos de su hogar son muy inestables, más o menos estables o estables. Listo. Eh, Esta pregunta de cuánto estima también se hizo en Ipsos. Ipsos hizo una encuesta aparte, en- pero ellos lo levantaron con una muestra de 2.000 personas más o menos, y ellos encontraron algo de 2.300, 2.400 en esa encuesta, pero la última vez que yo revisé esta de acá de la ENAU, salía 3.200, 3.300 por ahí. Entonces, sería interesante hacer una tesis sobre esto, ¿no? La última vez que yo revisé salía como 3.300, pero eso fue hace algunos años. Si a alguien le interesa, puede hacer una tesis en base a esa pregunta.
Luego, cerramos esto y abrimos el que dice ENAU 02. Este módulo, bueno, esta parte del cuestionario se titula Ingresos del productor agropecuario. Esta cartilla ya es una